Empezaremos. A pedido de su delegada, para los grupos. Nosotros hicimos la actividad eléctrica, ¿verdad? La actividad de explotación y construcción que tiene el corazón, es un cableado propio. Propiedades ya habíamos tocado. Ahora un repaso más, ahora toca ciclo cardíaco. Para hacer un recuerdo, ¿no? 4 cámaras tiene el corazón: la aurícula derecha, el ventrículo derecho, la aurícula izquierda, la aurícula izquierda. La aurícula derecha, un repaso, porque no he hecho anatomía de pareja. La aurícula derecha recibe sangre procedente de las cavas superior e inferior, sangre venosa. Esa sangre venosa es impulso, pasa por las válvulas auriculoventricular del lado derecho, llega al ventrículo derecho, y el ventrículo derecho es bombeado hacia la arteria pulmonar. Ahí hay una válvula, ¿no?, pulmonar. Esa sangre pasa al pulmón, donde tiene que deshacerse de la carga de CO2 y cargarse con oxígeno. ¿Sí? Es sangre venosa esa. Una vez que pasa por los pulmones, tiene que hacer un intercambio de gases. Intercambia oxígeno porque tiene menos, la difusión y se nos ve el examen, igual el CO2 en sentido inverso. Esa sangre, una vez que ha sido oxigenada y ha sido retirado el CO2, no totalmente, sino en ciertas cantidades, va a pasar a la aurícula izquierda, va a pasar al ventrículo izquierdo, válvula B, el ventrículo izquierdo es bombeado hacia la aorta, y hay una válvula aórtica, ese es el trayecto que sigue la sangre. ¿Sí? Cavas superiores, aurícula, pasa al ventrículo, de ahí es bombeada hacia las arterias pulmonares, va a los pulmones, va a regresar por las, una vez que pasó por los pulmones, va a regresar por las venas pulmonares, que son 4, llega a la aurícula izquierda, pasa al ventrículo izquierdo, trae de las válvulas auriculoventricular, que es la mitral, hace compresión, pasa la válvula a la arteria pulmonar a través de la válvula aórtica. ¿Sí? Es el trayecto que sigue la sangre. Ahora, ¿qué cosa es el ciclo cardíaco? Es el conjunto de eventos, no solamente mecánicos, conjunto de eventos mecánicos, de presión, de volumen, eléctricos que se dan, de ruidos, de tonos cardíacos que se dan en ese ciclo. Y esos son los eventos mecánicos que ocurren en el corazón desde el comienzo de un latido hasta el siguiente. La frecuencia cardíaca del corazón 60, 70 por minuto. Cuando hablamos de ciclo cardíaco estamos hablando de uno de ellos nada más, ¿de acuerdo? No de todo el minuto, porque el minuto se repite 60, 70 veces lo mismo. Vamos a hablar de uno, ¿sí? Es un ciclo cardíaco. Entonces me ubico. Frecuencia cardíaca 70 por minuto, ponle. Práctico 60 por minuto. Un ciclo cardíaco es uno de ellos. ¿Sí? No es lo que sucede en un minuto, no es lo que sucede en uno de esos 60. Dice, ahora ese 1 tiene un periodo de diástole en el cual el corazón se... Cuando hablamos de corazón está hablando generalmente de ventrículo. ¿Sí? Generalmente porque es lo que más nos interesa. No significa que todo esté funcionando igual. Cuando hablamos de diástole, sí, generalmente hablamos de ventrículo. Generalmente no es eso. Un periodo de relajación que se denomina de diástole, el corazón se llena con sangre, quiere ser más un periodo de relajación ventricular denominado diástole ventricular, en el cual el ventrículo se va a llenar con sangre, ya sea arterial o sangre venosa, según sea del lado derecho o sea del lado izquierdo, y un periodo de contracción, ¿sí?, denominado sístole, en el cual el corazón expulsa la sangre hacia las arterias. La secuencia que se da en cada ciclo cardíaco. Dijimos, ¿cuál es el marcapaso normal del corazón? El nodo sinusal. ¿Sí? Entonces, cada ciclo cardíaco es iniciado por un impulso que se va a originar en el nodo sinusal. El nodo sinoauricular, ya saben por qué es el que desencadena ese impulso. Este impulso, ¿qué va a hacer? Va a despolarizar en forma secuencial de la siguiente manera. Primero tiene que despolarizar las aurículas y posteriormente va a venir la contracción. La velocidad de conducción es 0.5 a 1 metro por segundo. Tiempo total de despolarization de las aurículas es 0.1 segundo. Luego va a venir, esa información eléctrica va a viajar hacia el nodo aurículo ventricular, que tiene una velocidad de conducción
de 0.05 metros por segundo. Habían dicho que tiene una función de desacelerar el flujo de corriente que venía en la velocidad, ¿verdad? Tiempo de conducción total dice 0.04, 0.10 segundos. Luego viene el haz de Higgs y la red de Purkinje, la velocidad ya aumentó intensamente, ¿sí? Comparando con lo de arriba. Y el miocardio ventricular, que tiene una velocidad igual a 0.5 a 1 metro por segundo. Denominado tiempo de pulsación ventricular, que dura 0.06 a 0.10 segundos. Es importante tener esos números. Debido a esta secuencia de la corriente que va corriendo, ¿quién se va a tener que contraer primero? Indudablemente que las aurículas, ¿sí? Debido a esta secuencia de activación, las aurículas se van a contraer antes que los ventrículos. Primero recibieron el impulso y la velocidad viaja rápidamente por el tejido auricular. Sufre un retardo en el nodo sinusal. Debido a esta secuencia de activación, las aurículas se contraen antes que los ventrículos. Si se contrae la aurícula antes, al ventrículo lo va a encontrar. Cuando viene la sístole auricular, al ventrículo lo encuentra en diástole, ¿sí? Con las valvas auriculoventriculares abiertas. Cuando viene la sístole auricular, ¿hacia dónde va a mandar la sangre? Hacia los ventrículos, por eso dice permitiendo el llenado completo con sangre de los ventrículos. Entonces también hay una diástole y hay una sístole auricular, ¿sí? La sístole auricular es la que está comentando aquí, que va a permitir un llenado completo de los ventrículos. Hay un retraso en la conducción en el nodo auriculoventricular, que va a separar de manera más neta la contracción del aurículo ventrículo. Si el impulso viajara intensamente, se estarían contrayendo casi simultáneamente, ¿sí? Por eso el nodo AB tiene esa función, retardar el mensaje eléctrico hacia el ventrículo y consecuentemente retardar su contracción, su sístole. Esto ya es conocido, ya vimos en el anterior, ¿sí? Cómo van viajando los impulsos. Partimos de la parte del punto B, la mancha cómo va viajando, ¿sí? La contracción cómo va yendo de la parte del vértice del corazón de la punta, va contrayendo hacia la base. Otra vez casi lo mismo lo que se ha explicado. ¿Qué viene? Primero viene la diástole, ¿sí? Ahí está, la diástole auricular. Las aurículas están recibiendo sangre, están incluso aumentando de volumen. El dibujo es muy expresivo. En ese momento están las valvas auriculoventriculares abiertas. Está recibiendo sangre de las aurículas y está pasando hacia el ventrículo. Está en diástole auricular, ¿sí? ¿El ventrículo en qué está? También está en diástole, con presión baja, ¿sí? Posteriormente, ¿qué va a suceder? Viene la sístole auricular, viene la contracción de las aurículas. Están viendo en la imagen, ¿sí? Va a enviar un adicional de sangre hacia los ventrículos. Terminó la sístole auricular, el ventrículo empieza a generar presión y al aumentar la presión hace que las valvas auriculoventriculares se cierren. Y al seguir ganando presión los ventrículos, ¿qué va a pasar? Primero viene una fase de contracción isovolumétrica. Está más adelante, más comentado, ya que está ahí lo comentaremos. Cuando empieza la sístole auricular, viene primero la fase isovolumétrica. ¿Ustedes saben qué propiedad tienen los líquidos? ¿Son compresibles o no son compresibles los líquidos? Los gases se comprimen o no se comprimen los gases. Los líquidos no se comprimen. Por eso mismo, al empezar la contracción de la masa ventricular y el líquido al no dejarse comprimir, ¿qué cosa es lo que va a generar? Va a generar presión. Pero en ese momento es una contracción ventricular isovolumétrica, no hay cambio de volumen, recién está generando presión, está ganando fuerza, está queriendo llegar a ganar una presión para poder cerrar esto y poder abrir la otra válvula por donde la sangre tiene que salir, ¿de acuerdo? Pero hay una fase de contracción isovolumétrica. Después viene una fase de eyección. Fíjense, contracción isovolumétrica porque están cerradas todas las válvulas, ¿sí? ¿Sí? Cerrado, ¿de acuerdo? ¿Sí? Luego viene la fase de eyección ventricular. ¿Qué ha sucedido? Estas válvulas siguen cerradas, ¿sí? Para evitar que la sangre no retorne hacia las aurículas. ¿Esto qué va a permitir? Va a ganar en presión a la presión que existe del anterior ciclo en la arteria aorta, que ha ido disminuyendo, ¿no es cierto? Y en las arterias pulmonares ha ido disminuyendo porque la sangre ha ido yendo hacia adelante, ¿verdad?
le gana y viene la fase ventricular de eyección. ¿De acuerdo? ¿Sí? Mientras tanto, ¿qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo en la cámara auricular? Está en diástole, ¿no es cierto? Y está recibiendo sangre y aquí se está aumentando, pero está todavía con valva cerrada. ¿Sí? Porque este todavía está en sístole. ¿Sí? La fase del ciclo, ahí tenemos, ¿sí? Aurícula, su sístole cuánto dura, su diástole cuánto dura en el tiempo, las valvas y los tonos cardíacos, que lo vamos a ver después, cuánto se van a dar. La sístole auricular. ¿Qué función tiene la sístole auricular? Su función es aumentar el grado de llenado del ventrículo con sangre. Dice la literatura que cuando hay sístole auricular, la sangre también está pasando, diástole auricular, la sangre está llegando a la aurícula y está llegando también al ventrículo porque la valva está abierta, ¿verdad? Pero viene la sístole auricular, la que va a permitir que aquí está, produce un 25% de llenado ventricular. O sea, pasivamente el ventrículo se ha llenado con un 75%. ¿Que podría funcionar, que hay pacientes que funcionan sin sístole auricular? Sí, pueden vivir. Pero cuando son sometidos a un ejercicio intenso no lo van a tolerar. ¿Por qué? Porque les va a faltar ese 25% que la aurícula le favorece para realizar su actividad. Queda claro, ¿verdad? ¿Sí? Puedo vivir sin sístole auricular, pero no podría tolerar el ejercicio. Luego viene las valvas auriculoventriculares que son mitral y tricúspide en la sístole auricular tienen que estar abiertas, pues si no, ¿hacia dónde va a mandar la sangre, verdad? ¿Sí? Tienen que estar abiertas. Las válvulas sigmoideas aórtica y pulmonar están cerradas. En el ciclo anterior ya están cerradas, ya se cerraron en el ciclo anterior. Seguimos con lo mismo. La aurícula derecha en la sístole va a generar una presión de 4 milímetros de mercurio. Esa es su presión que va a generar la aurícula, 4 milímetros de mercurio. En la diástole, ¿cuánto es? 0 a 2 milímetros de mercurio. En la aurícula izquierda genera un poco más de presión. En la sístole de la aurícula genera una presión equivalente a 6 a 8 milímetros de mercurio y en la diástole es de 0 a menos 2 milímetros de mercurio. Incluso va a generar una presión negativa. Es por eso que una de las razones por las cuales la sangre regresa hacia las aurículas. La falla de la bomba auricular, por ejemplo, una patología que se denomina fibrilación auricular, significa pues que la aurícula ya no se contrae, está fibrilando. ¿Sí? Significa de que no hay una contracción al mismo momento de todas las fibras auriculares, sino cada una se contrae cuando se le ocurra. Es lo que se denomina fibrilación auricular más o menos en términos groseros. ¿Sí? No produce efectos importantes. La falla de la bomba auricular no produce efectos importantes durante el reposo, pero va a producir insuficiencia cardíaca anterógrada durante el ejercicio, que decimos que no va a tolerar el ejercicio. Ahora la aurícula, un capítulo más adelante, estamos diciendo que la aurícula genera presiones, ¿verdad? ¿Sí? Esas presiones se tienen que traducir en ondas, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y esas ondas tienen su nombre. Hay una onda A, el dibujo va a ser después, una onda A que es positivo, se va hacia la parte superior. ¿Qué significa eso? Me está traduciendo que hay una sístole auricular. En un paciente con fibrilación auricular habrá onda A, no va a haber pues, porque no hay sístole auricular. ¿Sí? Aparece inmediatamente después de la onda P del electrocardiograma. En una transparencia posterior vas a pasar todo lo complejo que es. Para mí, quien sepa ese gráfico que esté en todos los libros, lo sepa interpretar, ¿sí? Lo sepa razonar, ya tiene más o menos la mitad del segundo examen aprobado. Que no lo sepa interpretar o se lo aprenda de memoria, está desubicado. Aparece la onda A inmediatamente después de la onda P. Y en el examen vendrá la onda P, aparece la onda A,
aparece después de la onda P del electrocardiograma. ¿Por qué razón será? ¿Sí? La onda C es positiva. ¿Sí? ¿Qué cosa significa? Me está diciendo que se refiere a la sístole isovolumétrica. Cuando se ha contraído el ventrículo y ha hecho una elevación de las valvas AB, ¿sí? Todavía se va a reflejar en la onda de presión auricular una onda pequeñita, una onda C positiva. ¿Por qué? Porque se da, como se contrae el ventrículo, eleva la valva AB un poco y eso se va a reflejar en la onda de la aurícula, de la presión auricular. Es positiva, es producida por la sístole isovolumétrica. Eso va a ser diferente en un paciente que tenga insuficiencia de esta valva, en la cual esa onda se va a disparar inmensamente hacia arriba. ¿Por qué? Me está indicando que la sangre está escapando del ventrículo hacia la aurícula. Producida por la sístole isovolumétrica, las valvas auriculoventriculares sobresalen hacia las aurículas. Aquí está la razón de eso. Curva de presión auricular, seguimos. Después viene una onda X, que es negativa, que se debe a la eyección ventricular. Dice, hay disminución de la presión auricular durante la sístole ventricular cuando las valvas auriculoventriculares empiezan a descender hacia los ventrículos. Después viene una onda B positiva, que se debe a la apertura de las valvas auriculoventriculares. Una onda B positiva que se debe a la apertura de las valvas auriculoventriculares. El aumento de la presión auricular al final de la sístole ventricular, cuando las valvas auriculoventriculares regresan a su posición normal más el llenado ventricular. Esa es la explicación de la onda B. Y la onda Y negativa, ¿qué se debe? Se debe a la apertura brusca de las valvas auriculoventriculares y la sangre va a pasar de las aurículas hacia los ventrículos, disminuyendo consecuentemente la presión que se va a dar a nivel de las aurículas. Parece difícil, pero no es difícil, es razonable, entendible. Si voy a recurrir a la memoria y todo eso, si en ese cuadrito se demoran 2 días en descifrarlo correctamente, no están perdiendo el tiempo, lo están invirtiendo de buena manera. ¿Sí? Pero quien se lo cree saberlo en media hora o 1 hora se equivoca. Porque no es el asunto captar memoria fotográfica lo que está ahí, es razonablemente. No sé si por ahí está, ojalá que esté aquí pronto, seguro que lo necesito. Ahí está hay uno que complementa todo esto. La explicación de la onda A, dijimos hay una onda A, ¿no es cierto? Hay una onda C, hay una onda X, hay una onda B, hay una onda Y. Ya dimos las explicaciones. El dibujante no lo ha hecho esto como ha querido, ¿sí? Esto se correlaciona con esto y se correlaciona con esto. En el tiempo están sincronizados, ¿sí? ¿Qué dijimos? Que se da un poco después de la onda P, ¿no es cierto? ¿Sí? Y ahí está, esto, les vuelvo a repetir, este dibujo no está hecho como se le ocurrió al dibujante. Esto está sincronizado en el tiempo, es como se da en la vida real. Y que el examen vendrá, ¿no? Por decir una pregunta, ¿la onda Q coincide con el primer tono cardíaco? Sí. ¿Por qué razón? Nos diremos por tal o cual razón. Aquí está. Como decía, el ciclo cardíaco no es lo que decía solamente pues, la parte mecánica. El ciclo cardíaco está correspondiendo a la actividad eléctrica, ¿sí? A una onda de presión y a unos tonos, ¿sí? O sea, incluye varias cosas, volúmenes, presiones, sonidos, flujos. Luego hablamos de la sístole ventricular. Tiene 2 periodos. Y ya cuando vayan a hacer cardiología, si no, que todavía se va a acordar cuando llegue a cardiología, si no, porque el doctor usted equivocado, la sístole, ahora me enseñan que tiene más periodos, él se equivocó, me enseñó que tiene 2, seguro que no estudió, o no sabe, me enseñó, me engañó, retrasado. No es así, sino que está lo más simplificado posible aquí. Porque si yo quisiera hablar de una eyección, diría una eyección precoz, una eyección intermedia y una eyección tardía, ¿sí? En la primera pues tiene que haber un flujo muy intenso porque recién empieza a deshacerse de la sangre. En la media ya no es el flujo tanto y en la parte final el flujo ha disminuido. Que para los efectos de semiología cardíaca sí tengo que saber en qué fase se presenta el soplo, porque de ahí tengo que saber el soplo en qué, holosistólico, mesosistólico, telesistólico o si te da la diástole de igual manera. Tiene 2 periodos, dice la sístole ventricular.
La sístole isovolumétrica, iso igual volumen, no ha cambiado el volumen. Pero me está diciendo que el ventrículo se contrae, sí, pero el volumen no varía porque la sangre, por ser un líquido, no se deja comprimir. ¿De acuerdo? Pues se llama isovolumétrica o isométrica. Y la sístole isotónica, en donde ya viene la eyección. Al inicio de la sístole ventricular se van a cerrar las válvulas auriculoventriculares, lógico, tienen que cerrarse. ¿Y por qué se cierran las válvulas auriculoventriculares? Porque el ventrículo empieza a generar presión, ¿sí? Y esa presión empieza a empujar las válvulas auriculoventriculares hacia la parte de arriba, ¿sí? Para cerrarla en la comunicación con las aurículas. Y las válvulas sigmoideas son las aórticas y la pulmonar, ya están cerradas desde el ciclo anterior, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de sístole ventricular, se está dando con ambas válvulas cerradas, las auriculoventriculares cerradas y las que se cerraron recién, y la aórtica y pulmonar que se están cerradas del ciclo anterior, ¿sí? Entonces, la sístole viene a ser cuando el ventrículo empieza a contraerse en una cámara cerrada. ¿Qué empieza a ganar? Presión, ¿sí? La isovolumétrica, dice la contracción ventricular con todas las válvulas cerradas. ¿Qué va a llevar a eso? Que hay un aumento de presión ventricular sin expulsión de la sangre, porque las válvulas están cerradas, ¿sí? Durante la sístole isoventricular, la presión intraventricular es mayor que la presión de las aurículas, pero todavía es inferior a la presión que está en la aorta, ¿sí? Al final de la sístole isoventricular, la presión ventricular le ha ganado a la presión diastólica arterial, le ganó a la presión que existía en la aorta, ¿sí? Porque la aorta, se imagina, del ciclo anterior ha ido mandando su sangre a la parte distales, y si manda su sangre a la parte distales, ¿qué presión tendría en la aorta? Empieza a disminuir, ¿no es cierto? ¿Sí? Y cuando el ventrículo le ha ganado la presión que está en la aorta, porque está ido disminuyendo y está ido aumentando, entonces va a abrir sin esa válvula, ¿sí? La presión intraventricular es mayor que, al final la presión ventricular va ganando en la presión arterial diastólica. ¿Qué va a generar? La apertura de las válvulas sigmoideas, ¿sí? Las válvulas sigmoideas son las que están entre el ventrículo y las arterias. Durante la sístole isoventricular, entre el cierre de las válvulas auriculoventriculares y la apertura de las válvulas sigmoideas hay una fracción de 0.02 a 0.05 segundos. La eyección, cuando la presión